Bienvenidos a Ideario Podcast. Hoy tenemos un invitado y un tema que a muchos nos brinca normalmente en nuestras vidas. Comentábamos con nuestro invitado que en muchas ocasiones el darnos cuenta de este tema nos marca de alguna manera. Algunos nos da el bajón, algunos nos motiva también para hacer cosas. Y es el tema un punto en el que todos vamos a llegar, que es el de pasar a otro plano, el de trascender, dicen algunos. Vamos a decirlo por su nombre, el punto de morir. Esta charla surge también de una casualidad en la cual yo estaba pensando precisamente en temas que tenían que ver con geriatría y con el proceso de muerte y de duelo. Y coincidía que él me contaba que venía de un curso sobre temas de tanatología, entonces de ahí es donde nace la idea de realizar este programa, esta charla, y además nos trae una invitación para que aprendamos también a manejar este tipo de temas y algunos otros. Y bueno, sin más, el profesor Juan Carlos Hernández Pacheco. Un servidor. Es director de UPAP, ahí en Derecho y Psicología. Coordinamos la Facultad de Psicología. Y también, es miembro de la Asociación Mexicana de Educación y Desarrollo Humano. Es promotor y coordinador en la zona norte. Es correcto. Profesor, pues bienvenido. Pues muchas gracias, Miguel. Gracias por el espacio y por el tiempo. Y pues una de esas coincidencias, ¿no? Que veníamos casi en el mismo tren esos días que platicábamos, y un tema que da para mucho. Claro, sobre todo porque sigue manejando como tabú. O sea, si checas, había dos tabús que estaban ahí inmersos y que no se hablaba de ellos. Uno de ellos era el sexo y otro era la muerte. Y el sexo, pues ya ahora los niños lo hablan, cualquiera habla acerca de este tipo de tema. Pero este tema de misterio, de enigma, de misticismo, que es hablar de la tanatología, que es hablar del duelo, que es hablar de la muerte, pues muy pocos se atreven a tocarlo, pensando en que nunca va a llegar, cuando es algo que está inmerso en nosotros mismos y que tendríamos que verlo como algo natural, como una consecuencia de la vida, ¿no? Dice una frase muy cliché, ¿no? Desde que naces comienzas tu proceso de muerte, ¿no? Así es todo este proceso que queramos más tarde que pronto o más pronto que tarde, pero pues es algo que va a llegar, es algo que no se puede ocultar. Y el misterio de todo esto, leyendo, a veces me hacía ruido referente al punto, y esto pues lo dejo ahí, cada quien lo especulará o lo entenderá de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su religión. Generalmente pensábamos nosotros que el humano nace, reproduce y muere. Generalmente así lo manejamos, ¿no? Mas, sin embargo, se ha demostrado científicamente que somos energía. Entonces, si somos energía, como se dice, y que esa energía es la conciencia, y que esa energía es el alma que mueve, pero entonces, ¿qué pasa con esa energía? La energía nace, la energía tiene movimiento y la energía se transforma, la energía no muere. Entonces, si la energía no muere y somos nosotros, pues decía yo, dejo botando la pelota, que la tome, entonces queda botando esto, ¿qué pasa? ¿Qué forma tiene la energía? ¿Qué ocurre en el momento en que la persona muere? ¿A dónde se va esa energía? Porque la energía no muere, la energía se transforma. Entonces, si hablamos de ese término que se transforma, entonces esa energía que también llegó a ti en algún momento, ¿de dónde vino? ¿Qué figura tiene? Y es una forma de trascender también, ¿no? Sí, que tu energía pase a otro. Esto te va llevando a mucha serie de preguntas, de cómo es, qué figura tiene, pero va a depender de cada quien cómo lo entiende, porque tiene que ver a veces gente que lo maneja como religión o gente que lo maneja desde la perspectiva de la espiritualidad, de entender este punto de hacia dónde vamos, qué es lo que deseamos y cuál es al final tu misión dentro de la vida. Es un tema bien complejo, ¿no? Como tú lo dices, no sabemos
¿Qué ocurre? ¿No? Especulamos muchas cosas, hablamos de esto de energías y ahorita se me vino a la mente el pensar en que la forma más, espero que no se molesten, pero reduccionista de verlo es el de la fe. Darle sentido, decir, para no buscarle explicaciones más allá de la fe, ¿no? No, es que está en el cielo, o está con Dios, o pues ya está en un mejor lugar, ¿no? Es una manera un tanto, no sé, simplista de ver las cosas, ¿no? El hacerlo, no complicarnos, ¿no? Yo también te comentaba hace unos días, es para mí el momento de darme cuenta de este tema, de la muerte en específico, me genera ciertos conflictos personales en mi cabeza. Y también siento que me hice muy consciente del tema muy chico. Entonces, muy chico, estamos hablando tal vez en la primaria, entre los 8 y los 10 años, y me generaba muchas preguntas. El entender a dónde vas, ¿no? Y te pones a pensar, pues ¿será que nada más se baja el switch y vámonos a negros, ¿no? Y empezamos de nuevo. ¿O será que es un loop, terminas aquí y vuelves a nacer, ¿no? Sí. O se repite esta vida, es un ciclo, no sé. Hay muchas cosas que te imaginas, o que yo al menos me imaginaba, y nos conflictúa, pero también siento que es el momento cuando te das cuenta de esa finitud de tu tiempo en este lugar, cuando comienzas a tomarle también cierto sentido a las cosas. Claro. ¿No? Claro. ¿Cómo ves este proceso de darte cuenta de que es inevitable llegar a ese punto? El sentido, aquí habría que entender que el sentido real de la vida y la muerte, porque hacemos tantas cosas, creamos tantas cosas, construimos tantas cosas, porque hay dos momentos, uno de carácter material o de carácter objetivo y uno de manera subjetiva. El de carácter objetivo es qué quieres dejar. ¿Qué vas a dejar para los que vienen atrás? Tú como persona, dejar tu legado, ¿qué quieres dejar? ¿Cómo quieres que te recuerden? Y por otro lado también dejas otras cosas para tu familia o para las personas más allegadas a ti. ¿Qué quieres dejar? Entonces son dos momentos, por un lado el nuestro, de que valió la pena vivir, valió la pena el regalo es el presente que tenemos hoy, es un regalo. Y este regalo, que es el presente de hoy, ¿cómo lo estoy llevando? ¿Hacia dónde me está conduciendo? Y cada mañana es un renacer. Cada mañana debo ser agradecido con lo que tengo. Y a partir de ahí pensar que puedo hacer más cosas, que puedo recrear más cosas. Y que la vida te está permitiendo, te está dando la oportunidad, darte la oportunidad de seguir creciendo, beneficiando o ayudando a los demás. Pero no quedarnos en ese punto de simplemente decir el mundo hasta aquí llegó y qué hice, porque cuando volteas atrás te das cuenta qué hice o qué dejé de hacer. Sí. Decía Facundo Cabral, no hay muerte, hay mudanza. Y atrás de esa mudanza hay gente maravillosa que te está esperando. Muchas veces esto es real, pero no queremos enfocarnos, no queremos llegar a hablar de este tema porque lo consideramos todavía un tabú. Y a veces no queremos que el niño se entere, no queremos que el niño hablarle de esto y tratamos de ocultarle toda la información y que el niño no sepa. Cuando lo que tenemos que hacer es platicar con él, es comunicarle lo que está pasando, lo que está sucediendo. A veces pensamos es que el niño no entiende, el niño no lo va a comprender. Y no te imaginas cómo el niño recuerda todo ese proceso una vez que crece. Y dices, ¿cómo no me voy a acordar? Yo bien que recuerdo que pasó esto otro, fue en esta etapa, fue en este momento, mi mamá, mi papá, los amigos, el niño lo recuerda. Pero entonces, ¿cómo trabajarlo? ¿Cómo trabajar para que este tabú se empiece a hablar? Pues trabajarlo con los niños. Los niños generalmente siempre tienen una mascota o generalmente el papá o la mamá les compra una mascota.
como parte de sentirlo dentro de la familia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, el día que el animalito que forma parte de la familia ya no está, pues acompañar al niño en todo este ritual, porque al fin y al cabo es un ritual. Sí. Es un ritual desde las flores, desde el lugar donde lo vas a colocar, si le vas a colocar la ropita que él llevaba, desde ahí todo es un ritual. Si le vas a poner agua, si le vas a poner esto, si le vas a poner una cruz, ¿qué le vas a colocar? Todo es un ritual. Y hablamos de una mascota. Entonces, cuando llega el otro momento, pues poco a poco vas aceptando que esto es algo natural, que hay un ciclo de nacer y que tarde o temprano pues tendrás que dejar este mundo, ¿no? O pasar a otra dimensión o desprenderte. Algunas veces que nos desprendemos del cuerpo y vamos a otra dimensión. Pues no sabemos, ¿no? Es un secreto todavía. Es un secreto. La gente que dice que está moribunda y que ve la luz al final del túnel. Y que recuerdan su vida, ¿no? Ajá, que pasó por todo este momento. Entonces, pero pues ahí está. Pero lo que te decía yo, científicamente, pues eso sí, a veces me hace ruido, porque yo platicaba de este punto, porque nunca lo había tomado así. Generalmente siempre hablamos de nacer, reproducir y morir. Pero ya cuando dices, bueno, pero si eres energía, no, pues soy energía, me muevo, sí te mueves. Oye, pero la energía entonces se transforma, no muere. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa una vez que ya el cuerpo está caído? Sí. No, ya ahí estás. Entonces, ¿a dónde se va? ¿Cómo es? Porque imagínate, hablamos de energía, de un cuerpo, Ajá. pero pues, ahora sí que, ¿y si te creman? Ajá. ¿Se deshace también la energía o la energía fluye o está en...? Sí, entonces te digo, te lleva muchas preguntas y que es difícilmente poder contestar porque tiene que ver con creencias. Sí, ese es un tema interesante en esto, ¿no? Que al final es un mismo punto, pero que puede ser asumido de diferentes formas y cada persona tiene su forma de asimilarlo, ¿no? Claro. Ahorita que hablabas sobre las mascotas, ¿no? Teníamos 2 perritos y uno de ellos, el más grande, pues se pone mal, pasa por un proceso complicadito y se muere. Y hablando de mascotas y niños, mi hija mayor, todo el proceso de vamos a enterrarlo, vamos acá, le dejaron algún regalito ahí donde lo enterramos. Y como que todo muy tranquilo. Hasta el momento en el que se da cuenta, ya en la noche escucho que llora en su recámara y me acerco y le digo, ¿qué pasa? Es que ya no lo voy a ver. En ese momento como que reaccionó de que esto es así, ok. Y eso fue como que, caray, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿O qué vamos a hacer para verlo, no? Si ya no lo veo, le digo. Y tienes que asumir ahí el reto de explicar, es esto. Y así pasa. Pero fíjate aquí algo que es importante, es esa empatía genuina, esa empatía de acompañamiento, esta parte de conexión, de que tú conectas con el niño, conectas con la mascota, conectas con el entorno, conectas con todo. Y el niño entonces logra entender y comprender lo que tú tratas de explicarle. Pero es muy diferente cuando no le das importancia. Cuando dices, pues se murió, pues es un animal. O sea, de manera despectiva, entonces el niño lo asimila de otra forma. Lo asimila de otra forma y dice, es que mi papá es muy cruel, es que mi papá no quería a mi mascota, es que mi papá... Entonces empezamos en un tipo de juicios contradictorios, de juicios muy críticos que para la edad del niño no logra entender lo que tú comprendes de otra forma. Y a veces hay que bajarse al nivel del niño, cómo comprende la vida, para que tú se le expliques y la entiendas. Y esos primeros acercamientos, pues al final marcan y definen también muchas cosas. Porque lo va a imitar y lo va a contar. Sí. Porque el niño generalmente, recordemos que los niños todo lo cuentan, todo lo que ven en casa lo cuentan, y el niño viene a contar a la escuela, fíjate que me pasó esto, hicimos esto, enterramos esto, estuvo mi papá, yo le llevé esto, o sea, el niño, y después lo repite. Después lo repite, y ya después cuando es adulto, él se va a acordar de ese momento que tú lo acompañaste, que estuviste con él, porque para él era una pérdida, y era una etapa de duelo, y era una etapa difícil, y era una etapa de sanar. ¿Y cómo sanas? A través de llorar. Ahora imagínate, llega ese proceso
tú hiciste ese proceso tal vez mal llevado con el niño y llega tu momento. Entonces, el niño o en ese momento, esperemos adulto, ¿cómo va a reaccionar ante ti? Pues ya se murió mi papá, ya, aviéntenlo ahí te vuelves insensible. y vámonos. Sí. Y no podemos, al final, son temas duros, pero de los que no podemos dejar de tener esa sensibilidad al final, ¿no? Claro, no podemos ser insensibles ante el suceso, ante la situación. Y cada vez nos acercamos más a esta parte. Entonces, pero a veces tiene que ver con la cultura que traes. Generalmente antes el papá era muy duro, o la mamá era muy dura, y estos detalles que estamos platicando generalmente no se veían, porque al fin y al cabo lo veían de manera despectiva. Pero hoy tiene que haber mucho más acercamiento, porque el niño es sensible ante todo lo que pasa y ante todo lo que ocurre. Entonces hay que hablar con él, hay que comunicar con él, hay que dialogar con él, para que el niño entienda y comprenda este tema que nos trae el día de hoy, hablar acerca de la tanatología y acerca, porque el niño también pasa por ese proceso de duelo. A lo mejor dejó de comer, a lo mejor no duerme, a lo mejor tienes que ir a verlo, a ver, mi hijo, qué está pasando, qué ocurre, dejó de hacer la tarea. Y dices, son señales. Y tú dices, bueno, ¿pero por qué? Pues es simplemente, pues era un animal, hijo. Y hay un tema importante también, o sea, al final los niños, para bien o para mal, están muy expuestos a información. También. Sí, tomando en cuenta que yo creo que... O desinformación. Exacto, un 80% de los papás, a lo mejor me estoy yendo muy arriba, a lo mejor me estoy quedando corto, le dejamos el teléfono al niño que lo maneje a su gusto y a su antojo, ¿no? Y no controlamos lo que ven. Entonces reciben mucha información sobre muchos temas. Y los algoritmos al final te van administrando la información que tú vas demostrando que tienes interés. Y si un niño se empieza a interesar en esos temas, le empieza a llover información de esto, que no necesariamente esa información viene encaminada. Claro. ¿No? Entonces es un problema mayor todavía. Por eso es importante que estemos en ese contacto, en ese proceso. Y recordemos que al final del camino las mascotas son para sensibilizar. O sea, para que el niño sepa que al animal no se le pega, al animal no se le golpea, o a la mascota no se le golpea, no se le pega, también se le respeta. O sea, cosas que de una u otra manera es para que me acompañe, pero también es para inculcarte cómo debes de tratar también, en este caso, a ese tipo de mascotas. Un ser vivo, al final. Sí. Estamos hablando de niños y lo centro mucho en esta generación, pero las generaciones anteriores, ¿cómo venían formadas o cómo crees que se habían formado en esos temas? ¿Y será por eso que es complicado hoy cambiar esa dinámica con las nuevas generaciones? Sí, es complicado porque generalmente antes se veía todo de manera despectiva, lo que yo te comentaba. Esto permitía que la mamá estaba más preocupada o el papá más preocupado por el alimento, por las necesidades básicas o de todo tipo que se manejaban, tanto la cuestión de salud, la cuestión de la comida, la cuestión de la vestimenta, el recurso y todo, que por lo demás. Sí. Entonces, de ahí pues ya ha sido bastante repetitivo la palabra o el enunciado de decir, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, porque el papá en aquellos tiempos, pues el papá era duro, pero también tiene que ver porque pues a él también lo educaron de esa forma. Y si nos vamos más atrás, también al abuelo lo educaron de esa forma. Y más atrás, pues sí, te vas a encontrar ante eso. Ellos no son culpables. Ellos simplemente repitieron el patrón que les habían inculcado. Y a partir de ahí empezaron a educar, pensando que así era. Y era que aprender por aprender. Y había cosas que para ellos a lo mejor es trivial, lo que platicamos ahorita. A lo mejor es trivial hablar de la muerte. Y sí, o a lo mejor no hablábamos de eso, porque la estoy invocando a que llegue. Pero es algo que se tiene que hablar. Ahora, afortunadamente, pues hoy en día pues ya la gente se preocupa más por ese tipo de temas. No lo habla, pero se preocupa, al menos para no dejar problemas. Porque ¿cuántos problemas no se dejan cuando hablamos de las muertes? Cuando son temporal la muerte, pues no hay problema. Pero pues cuando es la etapa final y que de manera espontánea se da, pues todo el problema que vas dejando en ese camino, ¿no? Sí. Y aquí
hablamos de este tema de la muerte, de qué hay, cómo es el proceso, qué hay después. Pero ese es el tema que, digamos, que tiene que ver desde el punto de vista de la persona que trasciende, ¿no? ¿Qué pasa con quienes se quedan? Al final, el tema más difícil es para los que se quedan. Es que siempre va a ser así. El que ya se fue dice, pues yo ya agarro mis canicas, ya no juego, ya me voy. Ahí se ve, ¿no? Yo les dejo la pelotita botando y ustedes hagan lo que quieran. Él ya se fue. Él ya no le puede reclamar, ni gritar, ni decir nada, él ya se fue. El problema es para las personas que se quedan con ciertas situaciones que no se lograron resolver, ¿no? En algún caso o en otro momento, cosas que no se pudieron expresar o no se dijeron en su momento. Y eso provoca un caos, provoca un problema, porque hay gente que se ha vuelto muy dependiente. Entonces, cuando hay personas que son muy dependientes de alguien, al final no extraña que la persona haya muerto. Extraña que ya no va a ver a quién le tengo que pedir. Si este me financiaba, si este me daba todo lo que yo quería, ahora que ya no está, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Entonces lo dejas vulnerable completamente a esa persona. Aparentemente pues era una persona que estaba bien económicamente, pero no contabas con que iba a llegar la muerte. Y al llegar la muerte, pues se va la persona que te financiaba en todo, o que te ayudaba en todo, o que cada vez que le hablabas él estaba para ti, ya no está. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué sigue después de esto? Entonces dejas a una persona muy vulnerable, muy desvalido para todo este tipo de situaciones. En ese tema mencionas la cuestión económica, ¿no? Sí. Pero lo dejas también, este proceso de duelo se da en muchas escalas, ¿no? Sí. Desde lo sentimental, si es lo económico, el tema apegos, el tema simplemente de la incertidumbre de qué va a pasar con esta persona que estaba conmigo, ¿no? Sí, es una etapa, ese es el siguiente momento, o sea, llega la muerte, que tenemos 3 elementos inherentes en lo que es la muerte, que es la temporalidad, que es el pensar que estamos de paso nada más, o sea, aceptar que estamos de paso, que no somos personas que vamos a estar mucho tiempo. La otra parte, por ejemplo, que es la finitud, que todo tiene un fin y que no somos eternos. Y la otra es la irreversibilidad, que no hay marcha atrás. Una vez que lleguen, ya no te puedes regresar, ya hasta aquí mi chavo, hasta ahí llegaste y se acabó el chiste, ¿no? Sí, entonces en ese sentido del que estamos hablando, pues, es algo que va a llegar y que deja muchos momentos de ya el siguiente momento de la muerte, bueno, que ya es el duelo, pues de tristeza, de desolación, de angustia, de ansiedad, de depresión, de que ya no te voy a ver, de que ya te fuiste y ahora qué va a pasar, y la canción. Entonces, tantas cosas que hay, pero hay algo que es interesante en este punto que tiene que ver con las culpas y el tiempo. Son dos que se hila una con la otra, son los que hacen puente, ¿no? Las culpas. Si has checado generalmente que las personas, cuando más culpa tienen, es cuando más dan cuando fallece la persona. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque hubo tiempo, pero no te diste la oportunidad ni el tiempo. Cuando la persona cuando tienes esa oportunidad de que está moribunda o que está enferma y que sabes que va a llegar ese momento, ¿por qué no te acercaste? ¿Por qué no fuiste? Siempre el argumento es que no tengo tiempo, es que tengo mucho trabajo, es que tengo que llevar a los niños hasta la escuela, es que tengo que hacer esto. Y ya cuando por fin esa persona, ahora sí, se acaba, fallece, muere, ya es cuando tú ya tienes tiempo. Fíjate lo que son las cosas. Tú llegas, te desvelas toda la noche, estás ahí con esa persona que tú amabas, que tú querías. Pides permiso en el trabajo para no ir. Le llevas una corona de flores y estás llorando. Sí. Y te vas allá a la esquina a llorar. Entonces, o sea, ¿cómo somos a veces tan ingratos, no? Cuando tienes la oportunidad de hacerlo, ni siquiera saludas. Y no solamente en tiempo. O sea, hablemos también conozco gente que quería algo, se le antojaba algo y no tengo dinero.
y no lo atendieron al familiar, lo tenían por allá guardado, arrumbado. Incluso cuando estaba mal no lo atendieron con medicamentos, con llevarlo al médico, cosas así. Pero cuando llegó el momento, Sí, el momento final. el final, ya tenían dinero para llevar mariachis, llevar comida, ¿no? Bebida, incluso también, no sé, la caja más bonita, ¿no? Y pues dice el poema, ¿no? En vida, hermano, en vida. Sí, entonces, en este caso hablamos de la muerte lenta, ¿no? Pero está la muerte súbita. Súbita, sí. La que llega de manera repentina y no te dio tiempo de nada. Nada más de repente, fíjate que ya se fue, fíjate que ya... Oye, no inventes, si yo lo acabo de ver y lo acabo de saludar, ¿no? Cuando dejas muchas cosas ahí en el vacío. Sí. ¿Y ahora qué sigue? ¿Ahora qué hay que hacer? Entonces, es todos esos procesos, cuando tú los hablas y te das cuenta de que es algo que va a llegar, ya sea de manera súbita o de manera lenta, pues tienes que platicarlo y plantearlo. Pero no queremos tocar el Exacto. tema porque pensamos que nunca va a llegar. Así es. Cuando es algo que tú sabes que va a llegar, ¿no? En general, como tú lo dices, es algo que va a llegar. ¿Cómo prepararnos para llegar a ese momento? Tanto como persona cercana y también de manera personal cuando te llegue el momento. ¿Cómo nos preparamos para eso? Aquí algo que es interesante en esta parte es cuando tú tienes la oportunidad de agradecer, que tienes la oportunidad de dar, que tienes la oportunidad de poder acompañar, de poder hacer clic, de hacer esa empatía genuina. Te sientes bien con la persona porque hiciste lo que tenías que hacer. El problema es cuando no lo haces. O sea, mientras tú digas, pues yo es que todo lo que estaba dentro de lo posible lo hice con la persona. Yo la quise mucho, estuvo a mi lado cuando ella pedía que quería hablar, yo le escuchaba. Porque fíjate que hay uno de los grandes problemas, que a veces por eso se corta la comunicación, se corta el diálogo, porque no sabemos escuchar. ¿Y a qué me refiero con no saber escuchar? Escuchar no es que te diga un montón de cosas y que tú me estés escuchando. Escuchar es, yo te escucho atentamente lo que me estás diciendo, pero no te estoy criticando. Y a veces rompemos eso porque apenas vas a decir algo y luego la crítica. Y vas a decir otra cosa y la crítica. No dejas que la persona te diga lo que tiene que decirte. ¿Y eso qué pasa? Otra vez que quieras que la persona te diga algo, no te lo va a decir. Porque estás simplemente para criticar, como si nuestro juicio de valores, porque hablamos de un juicio de valores, fuera tan perfecto. Es que mira, es que anda con fulana, es que anda con ella, es que ¿cómo es posible, papá, que tú hagas esto? ¿Cómo es posible que tú hagas esto otro? ¿Que por qué no le das a fulano? ¿Que por qué hiciste esto? ¿Que por qué? O sea, no juzgues, sí. No critiques, no etiquetes, no señales. Estamos ante otro humano, independientemente de los grados académicos que pueda tener, independientemente de lo que sea, tú estás para escuchar. Escucha simplemente, no estés criticando ni juzgando. Y es algo que nos cuesta trabajo, sobre todo cuando somos familia muy apegada, que de repente viene ya la mamá, o viene el papá, o viene el hermano, y luego sí, pero date cuenta, pues tú la regaste, que por qué lo hiciste, que estábamos bien, pero tú desde que llegaste no trabajas. Espérate, dale oportunidad, escúchalo, di lo que tiene que decir. Entonces, cuando no lo hacemos, rompemos este hilo de comunicación y por desgracia o por azar del destino al rato fallece. ¿Y cómo te quedas? ¿Cómo te sientes? Sí, porque tu última interacción fue, digamos, negativa, fue un conflicto, ¿no? Se quedan cosas sin resolver ahí. Entonces, y la otra pregunta que viene a esto es, ¿ahora qué hago? Porque no te puedes, porque ahí estás y no puedes avanzar. Los que se han metido más a todo este proceso manejan algunas sugerencias. Se dice, por ejemplo, que una etapa de duelo no debe de durar más de 2 años.
porque si no ya se vuelve algo patológico, un duelo patológico. Digamos que dentro de ese tiempo, 2 años, 2 años. es normal. Es normal. Tener Sí, cierta situación. Que digamos, llores, que platiques, se te escurran las lágrimas. Digamos, procesos de depresión. De que no puedas hablar del tema. Okay. Pero después de 2 años, sí hay que tener cuidado porque entonces es un duelo ya patológico. Generalmente es el proceso que se lleva para poder llegar a ese punto. Y ahora, lo otro que me comentas qué hacer, ¿no? Aquí algo que es importante es, cuando tengas que llorar, llora. Si en ese momento murió aquella persona enfrente, ahora sí, hazlo enfrente del féretro o ahí a un lado del féretro. Hazlo, si quieres llorar, llora. No tienes por qué irte a la esquina, no tienes por qué irte al otro lado de la casa que nadie te vea. O sea, quítate esa idea. El problema es de que en el caso de los hombres nos han educado a que el hombre no debe de llorar, que no debe tener miedo, que el hombre es el valiente, y entonces reprime las emociones. Y muchas veces, maestro, nos llegan con frases que no ayudan, ¿no? Que muchas veces lo primero que te dicen, porque también nos educan así, ¿no? Te caes, lloras, no llores, ¿no? Y en esos momentos cuando te sientes mal, igual te dicen, no, todo va a estar mejor, no llores, tranquilízate porque no va a descansar. Y yo creo que eso no ayuda mucho, No. que digamos, reprímete, ¿no? Porque al final es eso, nuestra reacción en el acompañamiento muchas veces es querer reprimir que la persona se desahogue de alguna manera. Y algo que es importante, Miguel, en este punto es cuando la persona que acaba de fallecer y está el doliente, nosotros queremos ir a expresar cosas que ni sentimos. Simplemente acompáñalo, no digas nada. Sí. Déjalo que él se suelte, abrázalo nada más, conecta con él. Porque es lo que le interesa que tú hayas sido, porque para él eres gente importante, hasta ahí nada más. Pero no estés con frases de, es que lo siento mucho, es que déjalo ir, es que por algo pasaron las cosas. Tú no digas nada. Y somos muy dados a que en ese momento sentimos que abonamos a la ayuda de esa persona, y al contrario, porque él no te va a escuchar. Él está pasando por una etapa de bloqueo. Ahora, ¿cómo logro yo en algún momento buscar la manera de poder resolver cuentas pendientes con la persona que se fue? Pues habla con él en la imaginaria, escríbele cartas, aunque después las quemes, pero es una forma de poderte desahogar. Sé que te fuiste, te quise decir esto, no pude hacerlo, para mí eres una persona importante, discúlpame que no te dediqué el tiempo que tenía que dedicarte, pero sabes cuánto te extraño de que ya no estás conmigo. O sea, tienes que soltarte y expresar, porque eso permite desahogarte. Incluso al revés también, ¿no? También. Yo digo, hay gente que he conocido, he escuchado casos que tienen conflicto con generalmente, ¿no? Todos tenemos algún tipo de conflicto con nuestros papás en alguna etapa. Pero hay gente que tiene conflictos que estuvieron ahí presentes toda la vida, ¿no? Y llega el momento en el que pues fallece el papá, la mamá con quien tenían el conflicto, y en realidad nunca hiciste por resolverlo, por trabajarlo, ¿no? Entonces he sabido de gente que ya una vez pasado incluso años, ¿no? Van a terapia y terminan tratando de, ¿cómo se denomina? Es que hay un anclaje. Como de resarcir el daño o tratar de nuevo de solucionar el conflicto, ¿no? Porque si no llegan a ese punto, entiendo que no pueden progresar también. A ver, ahí va en ese punto que estás tocando, que es bastante interesante. Una vez que tú aceptas, porque es un proceso, aceptas y ya viene. Por eso hay 2 palabras que son importantes. No te preguntes por qué se fue, pregúntate el para qué, ¿no? Y dirás, bueno, el por qué murió, por qué le tocó a él, si era tan bueno, por qué no a fulano, por qué no a mí, o sea, esos por qué, olvídate de los porqués, piensa en el para qué se fue él.
se fue para que tú crezcas, se fue para que tú seas mejor persona, se fue para que tú entiendas y comprendas que la vida es muy corta. En eso es para qué es. Entonces, en ese proceso tú vas a ir creciendo, pero tienes que pasar por ese proceso. Uno quisiera que no hubiera dolor, uno quisiera que nunca hubiera dolor, y así crecer. Y que fueras a la farmacia o que fueras a la ferretería y te dieran un analgésico para no sentir dolor. Dolor siempre va a haber. Pero lo más importante de este proceso tanatológico es que regresas con dolor, pero no regresas sufriendo. Porque una cosa es el dolor y otra cosa es sufrir. Sí. Porque hay gente que sufre y sufre y sufre. No, o sea, hay dolor, a todos nos va a doler, todos tenemos dolor. Pero va a depender cómo vas a salir. A partir, si ya no tienes culpas, si ya hiciste tu trabajo interno, fuiste a la tumba de esa persona, hablaste con él, ya platicaste, le comentaste lo que le tenías que decir, vas a desahogarte, vas a sentirte tranquilo. Porque las lágrimas lo que hacen, aparte de que cicatrizan, pues van a curar la herida que estaba abierta. Pero tú vas descansando. Pero si no lo haces, es una terapia hacia el interior. Ahí vas a tenerlo, y vas a avanzar y no avanzas y no avanzas. Y parece nada, pero es un tiempo perdido para el humano. En ese tiempo dejaste de comer, en ese tiempo no te importa el trabajo, en ese momento no duermes, en ese momento te pones a pensar muchas cosas. No hay avance, no hay crecimiento. Desgraciadamente es un tema que es muy común, más común de lo que uno se imaginaría, ¿no? Porque hay grados, digamos, me imagino yo que hay grados en esto. En lo personal me tocó conocer a una persona que tuvo un tema muy, muy fuerte, porque fueron muchos años en los que estuvo, digamos, pasando por ese sufrimiento, porque yo creo que ahí fue un sufrimiento, por su familiar, al grado de que llegó a enfermar de algo serio y decidió que no quería tener ningún tipo de tratamiento, porque ya quería estar con esa persona, ¿no? Y digo, fue un proceso muy largo que nunca se tomaron el tiempo de atender al final, ¿no? Y porque muchas veces lo comenzamos a estigmatizar también. Es un problema, siento que es más común. Digo, no a ese grado todos, pero que sí están en ese campo. No, se da. De que es muy factible que se den muchas circunstancias de reprimir emociones, pues te vas a enfermar. Y luego, ¿cómo logras entender que te vas a enfermar? Porque si tienes insomnio, no duermes. Y si no duermes al otro día, ¿cómo te vas a sentir? Sí. Y no comes, porque se te va el hambre. Entonces el cuerpo se debilita. Y ahí es donde entran las enfermedades. Todas las enfermedades, sí. Y cuando te das cuenta, estás bien mal, tanto emocionalmente como físicamente. Entonces es realmente un tema que da para mucho entender cómo es el ser humano, pero que no quiere atreverse a tocar, a atender, cuando es algo tan natural. Hablar de la muerte es algo natural, que llega con nosotros y es la consecuencia de la vida, la muerte. Y al final también yo creo que es algo que cuesta entender, en el sentido de que somos un pueblo, ¿no? Los mexicanos somos un pueblo que de alguna manera tenemos una tradición muy fuerte con respecto a la muerte, y estamos a unos días de las festividades de Todos Santos, del Día de Muertos, ¿no? Y a veces no se entiende que tengamos estos procesos difíciles, ¿no? Emocionales, siendo un pueblo que convive con la muerte de esa forma, ¿no? La parte mística. Pero fíjate que aquí hay algo que es interesante y que es importante también tocarlo. El hablar de nuestros ancestros, de nuestras raíces prehispánicas, enterrar a nuestros muertos y poder darles parte de los gustos que ellos tenían, ¿no? Hacemos la ofrenda, hacemos todo un ritual para estos momentos, pero creo que aparte de ya si crees o no crees, que si regresan o no regresan, que es otro tema también, de que si regresan en esas fechas o no regresan en esas fechas y cómo regresan, bueno, ese es otro tema.
Pero lo que sí es importante, que es un momento para poder agradecer a aquellas personas que te dieron la vida, a aquellas personas que te permitieron poder estar aquí. Es un momento que debes darte esa oportunidad de gratitud, de agradecer. No empezar con tantas cosas que luego decimos, no, pues ya se murió, que ya para qué, no tiene caso, hay que gastar. Es el momento de... O hay personas que lo ven como celebrar la muerte, ¿no? Pero en realidad, como dices, es una forma de celebrar la vida de los que ya no están. Sí, y ser agradecido, sí. Porque al final viene la gratitud, porque tienes el momento, porque no lo haces durante todo el año. Porque hay gente que pasan años y no se acuerdan, ya solamente se acuerdan en esos días. De veras, tengo que ir al panteón, tengo que llevar la corona, tengo que ir a arreglar la tumba, tengo que hacer esto. Solamente hasta ese momento se acuerdan, por la tradición, que ya empezaron, pero es el momento de agradecer. Entonces, independientemente de cómo haya sido el papá o haya sido la mamá, es el momento de agradecer, de ser grato con esta parte. Y la misma historia prehispánica o las mismas raíces prehispánicas o la propia cultura prehispánica, pues te invita a que formes parte de eso. En otros lugares desayunan, comen, cenan y ahí en la tumba del ser querido, ¿no? Hay quienes sacan los restos y los limpian. Sí, limpian y otra vez, como algo natural. ¿Crees que esa tradición también de alguna manera sea como una especie de terapia ancestral, el volver a convivir con nuestros pues ancestros? ¿Tú crees que sea una terapia de alguna manera? Si te sirve, pues es que cuando tienes tú pendientes, si no lo hiciste, aprovecha para hacerlo. Tienes que también suelta esto que llevas cargando, porque te digo, se está demostrado científicamente que si tú reprimes emociones, si tú no estás en paz contigo mismo, si tú no aceptas que las cosas ocurren o pasan por algo, pues ahí te estancas, no avanzas, no creces. Entonces, si tú vas, lo haces con esa fe, porque a veces hablamos de fe y no sabemos ni qué es la fe. A veces la gente, no, pues ten fe, ¿no? ¿Y qué es la fe? Vuelvo a regresar al inicio, cuando te hablaba yo de la energía, de que la energía se mueve, la energía se transforma y la energía no muere. Entonces, esa es la fe es energía que fluye y que hace que las cosas sucedan. Porque tienes fe en que va a pasar, tienes fe en que va a ocurrir. Y esa es energía que está dentro. Y de repente, pasó, qué bueno, ¿no? Pero no pasa porque pasa, ¿no? Al final tienes que generar, mover esa energía. Sí, porque la tienes ahí estancada, no se mueve y entonces no sucede. Es como la película del niño que empezó a mover y que quería que la montaña se moviera para que regresara a su papá, ¿no? Así igual esto, o sea, igual si no lo haces, hay tanto poder que existe en el ser humano inimaginable y un potencial tremendo que no hemos descubierto hasta dónde estamos. Pero ahí está, solamente falta poderla canalizar. Y al final, pues digo, lo que tú hablas de esta parte, pues es la catarsis. Una catarsis de liberar cosas. Hazlo, libera. Lo que tú quieras, pero libera. Y a veces la gente no lo hace. Fíjate, está pasando algo que a veces tanto yo, antes nada más en el hombre, hoy también la mujer, hay cosas que no hace la mujer por pena, por el qué dirán. Sí. ¿Qué van a decir de mí? No, tú hazlo, si quieres hacerlo, hazlo. ¿No? Va a decir, qué ridículo. No, tú hazlo. Tú haz las cosas que tú quieres hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué te detienes? ¿Qué te detiene? La pena, lo que vayan a decir los demás, que no resulte lo que yo esperaba, ¿no? Al final. Pero creo que a veces es mejor después te vas intentarlo, sí. ¿no? Que quedarte toda la vida pensando, ¿y si lo hubiera hecho? ¿Y qué hubiera pasado? Y lo que te decía, muchas de las veces hay muchas cosas que se quedan ahí en el abismo que nunca van a suceder y que tú las estuviste pensando y nunca pasó. Y te llevaste meses pensando en eso y nunca ocurrió, ¿no? Y desgraciadamente es pérdida de tiempo, porque la vida es muy corta. Sí. A veces pensamos que es muy larga, pero la vida es muy corta. Que eso es lo importante. Comentábamos al principio, ¿no? De que al final
el hablar de estos temas muchas veces te permite, para empezar, ubicarte y decir, ¿no? Somos una pequeña partícula flotando en el universo y existiendo en el tiempo en un pedacito microscópico dentro del tiempo, ¿no? Y tenemos que aprovechar. Deja por ahí una frase, no recuerdo quién la dijo, recuerdo que lo usábamos en unas pláticas con amigos, lo usábamos mucho, y era: la vida es corta para ser pequeña. Dicen, hay que aprovecharla lo más que se pueda, y el ser conscientes de esto es precisamente con esa idea, ¿no? De aprovechar el tiempo que estás aquí y sé feliz. Al final hay que disfrutar de esto. Fíjate que ahorita que tocas el término de ser consciente, hay una bronca y hay un pleito, voy a salir un poquito del tema, un pleito y una bronca entre la conciencia y el ego. Eso lo manejan mucho los espiritualistas. Manejan conciencia y manejan ego. Y dice, la conciencia es el aquí y el ahora. Aquí estamos tú y yo hablando del tema. Soy consciente de que somos dos personas que estamos aquí platicando de cierto tema. Y está el ego. Cuando la conciencia se duerme, entra el ego. Entra el yo soy esto otro. Y el ego quiere ser el protagonista de todo, tanto para bien como para mal. Y genera conflictos. Cuando sufres, y dices, es que pobrecita, mira cómo está sufriendo y todo lo que le está pasando. Quiere ser la protagonista de la película. Ese es el ego. Igual también cuando te vuelves soberbio, arrogante, también es soberbio. Entonces, y decía, bueno, entonces el término que hablamos del término feliz, entonces, ¿qué es? ¿Qué es la felicidad? Y decía atinadamente, dice, la felicidad es estar en paz con el pasado. Fíjate, estar en paz con el pasado. Aceptar el presente con lo que tiene, con sus sabores, sus sinsabores, acepta el presente. E inspírate con un futuro esperanzador. Entonces, si logramos entender, si puedo estar en paz con el pasado, ya estoy del otro lado. ¿Por qué? ¿Cuál es mi problema? El problema es que empiezo a pensar siempre en cuestión, si yo no hubiera hecho esto, que por qué pasó, que no tengo este trabajo, que lo pude haber aceptado, que es pasado. Entonces, sé consciente del aquí y el ahora. Aquí estamos, ahora vive, ahora disfruta, vive esto que está ocurriendo. Sí. Y de ahí vive la parte esperanzadora que es el futuro. Algo que conflictúa mucho en lo personal es ¿y si hubieras hecho aquello? ¿O por qué dejaste tal cosa? ¿O por qué? Digo, al final tuviste que pasar por eso para aprender a lo mejor algo, ¿no? Y decir, ok, no voy a volver a pasar por esta situación, ¿no? Al final tenemos que tomarlo como el pasado, como una lección de lo que nos trajo aquí. Ese es el resultado y el producto de ese pasado. Y a veces ni así tratamos de hacer las cosas diferentes, pero pues es una lección que ahí está siempre, el pasado, para recordarnos, ¿no? De dónde venimos, qué hemos hecho, y a lo mejor ayudarnos a tomar alguna decisión mejor, enfocada. Sí, puede ser, digo, pero aquí lo interesante es que tienes que estar en paz con eso. Sí. Porque si no, no te deja avanzar tampoco, porque no estás en paz, y cada vez que estás acá te pones a pensar en todo tu entorno, pero que ya ocurrió, ya fue, y quieres volverlo a traer otra vez hasta acá. No, ahora es el aquí y el ahora, sé consciente. Entonces dice, cuando la conciencia pestañea, cuando se duerme, es cuando entra el ego, y el ego es el que agarra y empieza, no, yo soy, yo puedo, no te preocupes, vas a ver que vamos a arreglar esto, y si no te vas al momento del sufrimiento y ya no disfrutas. O sea, el ego es el sufrimiento, es tristeza, o bien es soberbia o es arrogancia. O sea, vino a la mente un título de un libro, de un disco, de un grupo que se llama Monocordio, y el disco se llama El Diablo es el ego de Dios. Digo, leyéndolo, un dato random para la plática. Pero digo, ese es el punto, ¿no? A dónde te lleva la conciencia, ser consciente.
Somos conscientes del aquí y el ahora. No hay más. Y a veces estamos aquí ni disfrutas, como a veces hay gente que sale de vacaciones y va pensando en las gallinas, va pensando en sus hijos. Entonces, ¿para qué te vas de vacaciones? Disfruta de ese momento, es el aquí y a la hora. Sé consciente que no vas a volver a repetir ese momento. Espero no desviarme mucho, pero el que hablas de estar consciente del aquí y el ahora, pasa mucho ahora con los, pues no muchachos, con todos, con toda la gente que vamos a un evento y en lugar de disfrutar del evento, del momento, estamos preocupados por grabarlo, ¿no? Por tenerlo para... Te pierdes de la en algún momento para presumirlo, a lo mejor que estás ahí, ¿no? Es que es el ego. Para decir, el día de mañana lo voy a lo veo Es de el nuevo, ego. o se lo voy a presumir a la gente, ¿no? Es el ego. Y te olvidas de disfrutar el momento, que estabas ahí, que ese momento como tal, vamos a hablar de un concierto, tú puedes poner 100 veces el disco y escucharlo las veces que quieras, pero el escucharlo en vivo, con la situación del momento, con el ambiente, con todo, es ese momento y no se va a repetir. Y lo dejas pasar. Por estar preocupado, por tener ese antecedente, ¿no? Pero esa quizás evidencia. tampoco es para ti. Sí, es para que alguien más lo vea y lo escuche y diga, mira, él estuvo ahí. Sí, Vale. es el ego. O eso pensamos, porque a muchos le puede valer. Ajá, y te pierdes el aquí y el ahora de Así disfrutar ese momento. Esos momentos no se graban, esos momentos son tuyos. Y tú te los vas a llevar. Porque al final del camino estaremos conscientes de que es lo único que nos vamos a llevar. Tus risas, tus alegrías, tu felicidad, los momentos que pasaste con alguien, esos son tuyos, tú te los llevas. Lo demás todo se va a quedar. Lo demás es banal, no te lo vas a llevar. Entonces te vas a llevar nomás lo tuyo, lo que está adentro, ¿no? Es como cuando hablamos del rey de las 4 esposas, que tenía una esposa y a todas las esposas le decía, estoy a punto de morir, ¿te quieres ir conmigo? No, o sea, yo todavía tengo cosas que hacer. ¿Tú te quieres? No, pues yo estoy toda guapa, estoy bella, estoy hermosa. ¿Cómo crees que me voy a ir? Y así nos pasa, o sea, nuestro transitar final es solo. Es llegar solo, o sea, no admite acompañantes. Como los faraones, ¿no? Que les aventaban ahí te vas solo. a su personal y a sus mascotas. Entonces te vas solo en esta parte, entonces eres tú nada más. ¿Y con qué te vas a ir? Pues llévate cargando lo tuyo, lo que te hizo sentido en el tiempo de aquí y el ahora. Eso es lo que te vas a llevar. Y eso es lo que vas a pensar. Y podrás irte entonces en paz. Como decir, mira, nada te debo, vida, nada me debes. Podemos ir en paz. Hemos logrado lo que queremos. Pero si no te quedas ahí, todavía no me quiero ir, todavía tengo cosas que hacer. Ponte que ya no lo hiciste, tuviste tiempo y no lo hiciste. Y a veces también tenemos que estar satisfechos con lo que no hicimos, ¿Sí? ¿no? Decir, oye, pasó esta situación, ¿por qué no fuiste? Pues ya no me puedo lamentar por lo que no pude hacer, ¿no? Por alguna razón no se hizo y pasamos al siguiente. Pero todo tiene una razón de ser. El no ir, el no acá, tiene una razón de ser. O sea, todas las cosas tienen un porqué. No son nomás porque no, tienen un porqué. Y a veces creemos, a veces nos desesperamos, nos enojamos, nos molestamos. Y a veces ocurren tantas cosas catastróficas que si tú hubieras ido, hubiera pasado eso. Qué bueno que no fui, qué bueno que no me subí a ese camión, qué bueno que no me subí a ese avión, porque mira, qué bueno que llegué tarde. Y ya estábamos diciendo, no, es posible que otra vez quede mal, no pude lograr. Por algo pasan las cosas, ¿no? Por algo ocurre. Y ese es algo que no es inexplicable. Sí. Porque se me dice, caray, no inventes, me hubiera ido con estos cuates, también hubiera pasado lo mismo. Sí. Y ya estabas ahí de que ibas a ir porque ya estabas invitado a la mesa. Y a la mera no fuiste, y mira, gracias a que no fuiste, pues te salvaste. Ahí está la historia de Richie Valens, ¿no? El músico de 60s, 50s, que van a viajar con otro grupo de músicos famosos de esa época y en un volado le toca irse en camión. El avión en el que iban a ir
termina estrellando y mueren esos jóvenes músicos en ese entonces. No, él gana el volado y se va en ese avión. Y es entre las víctimas de ese evento, por una situación de pues se diría casualidad, algunos le dicen destino, ¿no? Sí, es que una moneda tiene dos caras, la vida y la muerte. Sí. Y así se dan las... Y es muy difícil que caiga de canto. Pero puede pasar, ¿no? Pues bien, entonces con esto, pues entendemos que tenemos un proceso en el que nos cuesta, ¿no?, hablar de él, nos cuesta adentrarnos, porque también de alguna manera nos hace falta tener esa claridad, ¿no?, y serenidad que nos puede dar el educarnos, que al final ese es un tema muy grande, mucho más grande que el de propiamente el proceso de duelo, la muerte, que es el tema de nuestra salud mental. Es ¿no? otro tema. Al final, la salud mental nos ayuda. No es nada más cuando entras al problema, según entiendo. Y mira, estuve unos meses dando clases y una de las materias que me tocaba era habilidades socioemocionales, ¿no? El mindfulness y cosas así. Y son cosas que te sirven para un proceso en específico, pero que tenemos también que se puede ir construyendo. No tenemos que esperar a llegar a ese momento. En este caso, un proceso de duelo, ¿no? No es necesario. Podemos prepararnos para eso. Sí, o sea, al final el camino de todo esto es reeducar. Tenemos algo que es importante, que tú recibiste una educación, pero que también tienes la oportunidad de reeducar a tu cerebro. Tienes tu oportunidad de volver a reaprender nuevamente, ¿no? Y volver a trabajar en esa nueva reinvención personal. Tenemos esa oportunidad. El que tú tengas algo que dices, ¿sabes qué? Es que lo que yo tengo ahorita es una máscara, porque muchos pensamientos no son míos. Muchos pensamientos son de mi mamá, de mi abuelita, de la iglesia, de la escuela, de los maestros, pero ¿cuántos de estos pensamientos realmente son míos? O tratamos de ocultar los nuestros. Sí, ¿no? entonces porque tú a veces das como verdad algo que te lo dijo alguien pensando que es una verdad, y a veces simplemente es una creencia, o es una opinión, o es una forma de ser, no es una verdad. Y entonces entra ese proceso de reaprender, de reeducar, de decir, bueno, de reinventarte. Y hablamos es que me tengo que reinventar. ¿Cómo hay que reinventarse? Y no tiene nada más que ver con cambiar de corte de cabello, no, tiene que ver con todo un proceso interno, de decir, vamos a reinventarnos, ¿no? Y a no tenerle miedo, ahora sí, sin miedo al éxito, ¿no? Vamos adelante, vamos a caminarle, no tenerle miedo al ridículo, pues no importa, las cosas no salen, y habla, ¿no? Suelta. Y el primero al que te vas a enfrentar es, creo, a tu ego. Sí, pues sí, digo, porque volvemos a sacar lo que yo te decía, ¿no? La parte de la conciencia y la parte del ego, del qué van a decir, de qué van a pensar, pero tú, mira, ya andas haciendo el ridículo. No es eso, simplemente sé tú, es la mejor versión de ti mismo, ¿no? Este es el que soy yo. Oye, pero que te vestiste de payasito, pues no importa, que caminaste descalzo en el agua, en la lluvia, no importa, eres tú. Te hacía falta regresar a esa etapa de la niñez, a ese niño interior que tienes y que también le hace falta, que cuántas veces antes lo hacías y lo dejaste de hacer. Porque el problema es de que te van encasillando y te van etiquetando y te van dejando de que no lo hagas, porque ya creciste. Y comenzamos a hacernos de muchos conceptos, ¿no? Que nos dicen que tiene que ser, ¿no? Y dejas de ser tú y de apreciar, lo acabas de decir, ¿no? El hecho de... Tú ves a alguien a lo mejor que se para en la lluvia y y dicen, mira, está todo, se está mojando, ¿no? Pues a lo mejor está disfrutando de mojarse un día, de meter los pies a un charco, de, no sé, tirarte a la tierra a jugar canicas. Sí, pero es tu momento, te Exacto. estás reinventando tú, es tu sanación, eres feliz, pues órale, no pasa nada. Es un término que es... Plenitud. Plenitud no tiene necesariamente que ser tener, ¿no? Tener en lo material, sino tener ese, no sé, estar, ¿cómo se puede decir? En paz. Esa energía contigo. positiva que fluya en ti y haz lo que tengas que hacer.
eres tú. No le estás pidiendo nada a nadie, eres tú nada más. Pero te das esa oportunidad. Y a veces no queremos darnos esa oportunidad, como que nos agachamos, nos resistimos. Sí. Que la muerte forma parte de esa resistencia. Así es. A que no llegue, a que no se dé. Pues todo va a llegar. Y al final todos estos procesos que podamos generar nos van a ayudar también a desarrollarnos, ¿no? Hablábamos de que eran temas que antes no se tocaban porque no eres la primera persona que me lo comenta, pero dice, me han dicho, es que antes había otras necesidades, ahora esas necesidades, lo decías al principio, ya están cubiertas de alguna manera o ya sabemos cómo solucionarlas. Y sobre todo después de pandemia, bueno, en pandemia, mejor dicho, comenzamos a tener en el encierro muchos problemas de salud mental. El encierro, el estar conviviendo más tiempo con un grupo de personas, el aprender a comunicarnos a distancia también. Si es difícil comunicarse en corto, empezar a comunicarnos a distancia. Asimilar los cambios de la tecnología que teníamos que tener en ese momento para llegar, ¿no? Todo eso te genera incertidumbre. Entonces, se potencializó esta necesidad de atender esa área, ¿no? De la salud mental. Hoy hablamos de procesos de duelo, pero también es un área en la que estás ahora adentrándote en un trabajo más, digamos, hacia la comunidad, hacia fuera de tu ámbito profesional, ¿no? Sí. ¿Tienen proyectos sobre temas de salud mental, según habías comentado? Sí, mira, retomando lo que comentabas, la parte de la salud mental es fundamental y se revalora a partir de la famosa pandemia que nos llegó, ¿no? Que fue tremenda y que me acuerdo que en esos momentos decían, mira ya por China, pues de aquí que llega Martínez, nada, que ya está en Estados Unidos el primer caso, pero de aquí que llega México, y cómo se fue extendiendo esto como una bola de nieve, a tal grado que llegó y la verdad, a partir de ese momento le dimos la verdadera importancia a la vida, a la salud mental, porque el que tú en algún momento tuvieras alguna persona muy querida, muy allegada a ti que falleció de COVID y que no la podías ver, que no le podías llevar alimento, que en su momento, por ejemplo, era incinerado y no había manera de nada, no y tenías, que nada más tu cajita te la entregaba. Sí, no tienes oportunidad de dar ese proceso. No, o sea, fue algo, la verdad, por eso te digo que la salud mental, por eso quedamos al descubierto y al desnudo, completamente ante eso y muy vulnerables. Sí. Porque no, ya ese proceso no se vivió y hubo familias que se fueron completas, ¿no? Ahora, de esta parte que me estás comentando, a la Asociación Mexicana de Educación y Desarrollo Humano, a la cual yo represento, que tiene su sede en Puebla, cada año se llevan a cabo 2 congresos internacionales. Este año la asociación tiene a bien a tratar de traer sus ponentes de carácter internacional, traerlos a diversos tipos de municipios con personas que asistimos allá. Y viene a Martínez de la Torre porque creo que hay varios temas que tenemos que empezar a trabajar, hablando de la salud mental. Uno de los temas que es importante es la intervención en crisis. Intervención en crisis en la etapa de resiliencia y en la etapa de duelo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con este momento que estoy pasando? ¿Qué hacer con que mi persona más allegada a mí falleció? ¿Ahora qué sigue? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que a partir de este momento dejé de hacer? Un montón de preguntas, un montón de dudas. Entonces el primer tema es la intervención en crisis de manera resiliente acerca de lo que es el duelo. ¿Qué hacer ante este tipo de situaciones? ¿Cómo tratar a una persona moribunda? ¿Qué hacer ante esa situación? Que creo que es fundamental, hablando de la salud mental. El siguiente tema es intervención en crisis a través de un taller también, porque son talleres los que se van a trabajar. Es la intervención en crisis en la pareja. ¿Cuántas veces hoy las parejas pues son parejas express? ¿Qué tanto duran? Sí. A veces hablamos de meses,
Si viene a veces de un año y generalmente al poco tiempo ya nos entendimos, tú por allá, yo por acá y se acabó el asunto. Mas, sin embargo, en esta parte de intervención en crisis es ver los daños colaterales que esto trae consigo. Porque a veces nomás pensamos en el adulto hombre o en la adulta mujer y nos olvidamos si hay algún hijo. ¿Qué pasa con ese hijo? ¿Qué pasa con esa hija? ¿Qué pasa con lo que sigue? Y entonces lo dejamos todo ahí como si no pasara nada y le damos vuelta a la hoja y seguimos avanzando y caminando y nos destruimos a sí mismos. Los gritos, los golpes, la violencia, todo eso se empieza a generar. Entonces, esta intervención en crisis es para eso, para aquel joven o aquella esposa o aquel esposo o aquel deceso que haya ocurrido, pues hay una oportunidad ahí para ver qué sigue. Porque al final del camino lo que importa es aceptar lo que vives para dar pie a eso, cerrar un ciclo y empezar otro nuevo y empezar a crecer. Estamos de acuerdo que no podemos crecer si no estamos bien emocionalmente. Y el tercer tema, el tercer taller, que creo que eso yo lo pedí porque creo que es algo fundamental que tiene que ver con los niños de cristal. Okay. La generación ¿A qué voy con este tema? Hoy el tema de no golpes, no gritos, es porque los niños se han empoderado tanto que hoy el papá no sabe ya qué hacer, la mamá no sabe qué hacer. Te encuentras con niños que llegan a la escuela, porque ahí sigue el problema de la escuela, que el niño llega a la escuela y lleva a la mamá en el receso, llevarle su alimento, y el niño se lo tira. Yo no quiero eso de comer, yo no pedí eso, yo quiero esta otra cosa. Y volvemos a lo que platicábamos de inicio, es que antes, pues ¿qué le voy a decir a mi mamá? Eso me dijo, te lo comes porque te lo comes, o esto es lo que hay, no hay otra cosa. Y hoy los niños, ahora estamos en manos de lo que digan los niños. Y yo digo, bueno, la experiencia de quién es, del niño o del adulto. Entonces, esta intervención en crisis va a servir para eso, para ver qué puede hacer el maestro, qué puede hacer la maestra, qué puede hacer el papá, qué puede hacer la mamá, para ayudar a que la conducta o el comportamiento de los niños cambie. Porque el niño no sabe, y a cierto punto el niño es cruel, el niño es inocente, el que debe tomar riendas en esa parte de jerarquías y límites es el adulto. Y no sé si lo ves así, pero un niño criado en ese entorno difícilmente va a ser un adulto que no mantenga ese comportamiento, ¿no? Con el paso del tiempo. Sí. O sea, no me refiero a que te gusten cosas de cuando eras niño. En lo particular, yo sigo viendo caricaturas, sigo leyendo cómics. Sí. Me gusta la Pantera Rosa y no pasa nada. Me gusta ¿no? bastante. Pero me refiero más bien a ciertas conductas, ¿no? Uh-huh. El no aceptar, por ejemplo, respetar alguna autoridad, el no aceptar responsabilidades también, ¿no? Porque no les marcan desde un principio límites. No hay límites, no hay jerarquías. Llega el niño a la casa y el niño hace lo que quiere. O sea, no hay un orden. Saber, mi hijo, ya llegaste, saber, coloca tu mochila en tal lugar, los zapatos, ubícalos en tal lado, ya que esté la ropa, mi hijo, lávate las manos, cosas. O sea, no es regresar a lo que, como se educaba en casa hace 50 años, pero también recuperar esos límites, ese respeto también hacia ciertas personas, que sí, tienes razón, es algo que lo estamos fomentando desde, pues casi desde bebés, ¿eh? Sí. Que en un bebé lo entiendes, de que tienes que estar ahí cuando llora, todo esto, pero ya cierto tiempo ya tienes como que empezar a marcar esos límites, ¿no? Es que fíjate, en el caso, por ejemplo, de los hijos cuando ya son pubertos o que ya son adolescentes, que sienten que el mundo es de ellos, y si no hay límites, si no hay nada, el niño 2, 3 de la mañana se va y tú te quedas en vela. ¿Pero por qué? Porque no hay un límite. Si tú le sabes que, mijo, tú a las 12 de la noche, a más tarde te quiero que estés aquí en la casa. Oye, ¿cómo es posible si mis amigos se quedan 2, 3 de la mañana? Porque a mí, mi hijo, porque yo sí te quiero. Mi hijo, porque yo sí te amo. Yo quiero que estés en casa a tal hora. Pero si tú dices, no, pues que venga a la hora que quiere, pues es hombre, no le va a pasar nada.
No, espérate, ¿no? Entonces, desde ahí marcamos ciertas cosas, ¿no? Y tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? A mí me decían, con este permiso, te ganas el siguiente, ¿no? Y pues tenías que cumplir para poder tener chance del siguiente permiso, si no... Sí, y te vas a enojar, porque ¿cómo es posible? Y si llega el papá y medio tu papá, ¿cómo es posible? La fiesta apenas está empezando. Apenas venía lo bueno, ¿no? Vámonos. Pero desde ahí tienes que empezar con esos límites, y eso te lo vas aprendiendo tú, y después a tus hijos les vas a decir a sus hijos, yo los quiero mucho, pero a tal hora quiero en la casa por esto y por esto y por esto otro, hay mucha delincuencia, se están llevando los niños, se están llevando las niñas, y yo no quiero al rato que esto sea algo, en lugar de risa, que sea algo de llanto o que sea algo cruel, ¿no? Pero ponemos límites. Entonces, este simposio es para eso, es para el público en general, es para estudiantes, es para maestros, es para profesionistas, es para todo el público que esté pasando por diversos tipos de crisis, ya sea de duelo, ya sea de pareja o en la familia. Ahora también dejar claro, ¿no? Que creo, hasta donde hemos tenido la oportunidad de platicar, que el proceso de duelo muchas veces lo enfocamos al proceso de muerte, ¿no? Pero puede haber procesos de duelo también en relaciones interpersonales también, o incluso pérdidas de trabajo o cosas así. Hay un proceso de duelo. Inclusive hasta de cambio, o sea, y de repente dejaste ya esta casa, te cambiaste a otra casa, ya ahí hablamos ya también de una etapa de duelo, porque quería yo mucho esto, me tuve que desprender de estas partes, ¿no? El empleo, estuve en este empleo y ahora ya estoy en otro, también igual. Entonces, la relación de estar soltero, ahora estar casado. O sea, todos son pequeños momentos de duelo, de crisis que pasa el humano, inclusive de muertes muy pequeñas que se van dando y que va ocurriendo, y que, ahora lo que tú decías, el duelo, por ejemplo, también tiene que ver cuando dejas a un ser amado, que te divorcias. Desafortunadamente, desgraciadamente, el problema es de que uno quisiera que hubiera un equilibrio, pero ese equilibrio no se puede, o quiere más la mujer o quiere más el hombre. Y cuando una persona quiere más que el otro, pues entonces se da el manipuleo, se manipula. Entonces, y también hay duelo, la separación es duelo, el perder un brazo, el perder una pierna, es parte del duelo. O sea, no solamente es que muera alguien, sino también el perder un empleo, la relación, la cuestión de pérdida de alguna extremidad de tu cuerpo, todo eso también es duelo. Pues, se escucha bastante interesante. Son 3 temas los que van a tratar. Sí, es conferencias, son talleres, es todo el día, el sábado 7 de diciembre. Muy bien. Tiene un costo, porque se van a entregar también constancias con valor curricular también. Es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Pero lo pueden pagar en paguitos. En comodidades. Como Electra. Entonces empezamos de entrada para apartar su espacio, son 200 pesos, y de ahí van pagando poco a poco. ¿Cuál es el costo total? 800 pesos. 800 pesos. Sí. ¿Va a ser aquí en Martínez de la Torre? Aquí en Martínez, en el restaurante, en el Salón El Diamante, el que está en la Guadalupe, en la mera esquina. Muy bien. De todos modos, por acá les vamos a pasar los datos en este video, y también los vamos a colocar en la página de noticias de Reporte Martínez, en una notita para que lo vean. Claro, inclusive aparece mi número telefónico para cualquier duda que tengan. Si quieren ir con la mamá, con el papá, es para todo el público, porque hay veces que nos preocupamos por nosotros, pero hay otra persona que está pasando por esta situación muy difícil y muy complicada. Y son temas que al final no nada más, quiero pensar que no son para quien está afectado también para de alguna manera irse preparando para esos momentos, ¿no? Y somos seres resilientes, decíamos un rato de la pandemia, es un ser resiliente, pasamos por un momento muy difícil de una psicosis tremenda, somos seres resilientes. En el caso de el que hablabas de la generación de cristal, ¿no? También no es necesariamente para papás, a lo mejor también los chavos pueden ir a ver y analizar si están en ese punto. Y también para quienes en un futuro sean papás, también tener ya alguna perspectiva de para dónde van. Ser conscientes, los novios, ser conscientes de lo que está pasando. Y eso es importante, porque eres consciente de aquí y el hoy, ¿no? El aquí y el ahora. Eres consciente de lo que está pasando. Entonces, la asociación, en el caso de ASMED, pues tiene esa intención
de traer ahorita es esto, después queremos traer el Congreso Internacional a Martínez, con más temas, con más ponentes de talla internacional, pero lo importante de todo es, si queremos que la sociedad cambie, pues tenemos que empezar por nosotros, ¿no? Entonces tienes que empezar a cambiar desde ahí. Y el primer cambio se da con el primer paso. Entonces eso es fundamental. Entonces toda aquella persona que va a asistir, téngalo por seguro que van a empezar en esa transición de poder aceptar y de poder cambiar. Porque es salir del confort. Es una lucha interna contra sí mismo. Porque al final la lucha es contra ti mismo. Así es. Porque no, yo estoy bien, a mí no me hace falta, yo puedo. No, o sea, requieres crecer, tienes que darte cuenta que tienes que trabajar en ti. La solución a cualquier problema es primero aceptar que se tiene el problema. Sí. Y también cómo vamos a saber si tenemos un problema si no aprendemos a reconocerlos, ¿no? Claro. Y porque siempre buscamos, y algo fíjate que es interesante en todo este proceso del cual se va a platicar y que se va a comentar, es no busques culpables de lo que te pasa a ti, hazte responsable por una vez en tu vida ya de ti. Tú eres el responsable, la respuesta eres tú. No es tu papá, no es tu mamá, no es la sociedad, no es nadie, eres tú el responsable. El que estés así es culpa tuya, no es culpa de los demás. Hace poco teníamos un tema, no recuerdo con quién estaba hablando sobre ese tema, y tenía que ver sobre, es que esa persona es así porque sus papás son así y así y así. Y digo, no, a ver, sí, somos seres sociales, ¿no? Sí. Y nos vamos construyendo, y el núcleo de donde nos construimos es la familia, para empezar. Pero también somos seres conscientes, y conforme vas creciendo, te vas dando cuenta de que, dicen por ahí, ¿no? Que el borracho dice, ¿por qué no toma veneno? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Somos conscientes de lo que hacemos, entonces tenemos criterio para decir, me pasó esto, en mi familia fui golpeado, ok, a lo mejor yo no voy a ser así, ¿no? Puedo cambiar, sí, ¿no? Puedo cambiar esa dinámica que traían para bien, sí, ¿no? Entonces, sí, eso de decir es que es culpa de los demás. No, aquí no opera. Si quieres crecer, hay que invertir en ti para poder crecer. Sí. Acepta. Aquí dicen, hay un camino acá y un camino acá. Tú escoges cuál. Sí, el atajo. Cada uno de los dos tiene una consecuencia, ¿no? Y el tema es que tú aceptes las consecuencias. Yo decidí llegar a ese punto, ¿no? Es importante. Sí, debes asumirlas como tal y no echarle culpas. Es que me pasó esto porque mi mamá, o es que por mi papá, es que porque el gobierno, es que porque el clima. O sea, no, ya, después, ¿a quién le vas a echar la culpa? Ya, hazte responsable. Cuando te haces responsable de tus actos y de todo lo que pasa y de todo lo que ocurre, empiezas a crecer en ti, a tener más madurez. Pero el problema es una lucha continua ¿contra quién? Contra ti mismo. Porque ese es el gran problema. O sea, el problema es nosotros mismos porque nos gusta estar en nuestra etapa de confort. Y no queremos aceptar ninguna otra cosa que no tenga que ver con lo que yo me siento a gusto. Sí. Pero es el momento de tomar las riendas de tu vida y ahora camina ya solo. Así es. Y esos son los temas que vamos a tocar, que creo que nos hacen bastante falta. Y que esto nos va a permitir también ese crecimiento social, una mejor sociedad, un crecimiento emocional, menos enfermedades, porque también el reprimir las emociones te lleva a enfermedades y que al rato son más incurables, ¿no? Sí, el tema yo decía los hospitales, el primer problema de un hospital es el tema el ánimo, ¿no? Muchas veces tú entras a un hospital y lo primero que haces es como que en lugar de me van a curar, es como que voy a un hospital, porque es un ambiente no muy agradable, ¿no? Al final. Entonces, de alguna manera, el ánimo te ayuda. El desánimo, la tristeza, sí, la melancolía, la desolación, la tristeza. Que no es malo sentirlos, simplemente saber cómo controlarlos y cómo canalizarlos, ¿no? Para evitarte muchas cosas, ¿no? Y entrar en crisis.
Muy bien, entonces, simposio es intervención en crisis. 7 de diciembre, 7 de diciembre, Martínez de la Torre, Salón Diamante. Salón Diamante, componentes de talla internacional que vienen por vez primera a Martínez de la Torre. Muy bien, abierto a todo el público, todo aquel que quiera. Si están estudiando, bueno, para aprender un poquito más. Si son especialistas en el área, para ir también a compartir experiencias tal vez. Si son ciudadanos que estén interesados en los temas y sobre todo que quieran fortalecer su salud mental, conocer a detectar ciertas situaciones, pues es el lugar indicado y pues aquí en Martínez de la Torre. Su autoestima para que no gasten más y con valor curricular. Constancias, el simposio con valor curricular, que a veces para el estudiante requiere algún tipo de constancia porque no solamente es el poder egresar con un título, sino también igual la preparación continua que pueda llevar. Entonces creo que es importante invertir en uno. Se dice que la educación no es un gasto, la educación es una inversión. Y más cuando se hace en sí mismo. No, qué mejor. Maestro, pues interesante plática. Hablamos del concepto de muerte, el proceso de duelo en una situación. Hablamos también un poquito de salud mental, que es un tema que nos da para más y esperamos seguir platicando contigo cuando guste, sobre estos temas. Y bueno, terminando con esta invitación a este simposio. Y pues, maestro. Y ojalá nos puedas acompañar, digo, la verdad va a valer la pena darse esa oportunidad de poder asistir a este tipo de eventos. Siempre lo hacen con la mejor intención de tener una mejor sociedad, de poder influir en esa empatía genuina, de poder conectarnos en la misma sintonía y tener una ciudad mejor, ¿no? Familias mejores, escuelas mejores, porque le hace bastante falta a nuestro municipio. Pues Juan Carlos Hernández Pacheco, pues profesor Pacheco, como te conocemos todos, muchas gracias por estar acá, por traernos esta invitación y pues esperemos que no sea la última, vamos por la tercera. Claro que sí, aquí estaremos cada vez que nos invites y es un gusto, es un placer poder compartir el micrófono y la palabra contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues gracias a ustedes. Ya saben, esto es Ideario Podcast. Nos pueden ver en esta entrevista en YouTube, Spotify y Facebook también estarán completas. Mientras que los microcontenidos los pueden ver en Instagram, en TikTok, también en Facebook. Y pues invitarlos a que se den una pasada ya que están por aquí a la página de noticias, Reporte Martínez. Recuerden, soy Miguel Martínez. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Y eso fue todo.